Bueno, hoy vamos a hablar del texto de Aníbal Quijano, Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. Aníbal Quijano es un pensador peruano que toda su vida la dedicó a pensar en torno a aquellos sistemas de dominación por las que atraviesa el ser humano. Empezó de algún modo siendo un estudioso del marxismo, y luego de pasar por distintos movimientos políticos y sociales en el Perú, eh, empezó a pensar y a darse cuenta de que la globalización y el capitalismo actual tiene como trasfondo la colonización de América. Él plantea que uno de los grandes elementos de la dominación del capitalismo actual es el concepto de raza, y cómo en el texto va a ir planteando cómo ese concepto de raza tuvo un efecto de sentido tan útil para la dominación actual. Él plantea que incluso el concepto de raza es un invento que aparece con el descubrimiento de América, en donde a alguien suficientemente vivo se le ocurre plantear que el hombre blanco es superior al originario, y esa superioridad se va como extendiendo a través de la conquista, y ellos se van dando cuenta que va teniendo efectos de sentido. Y por esto es que instalan esa idea que tiene tanta fuerza hasta el día de hoy, de que el blanco es superior a cualquier otro tipo de color de la piel. Entonces, alrededor de ese concepto que a ellos les resulta tan efectivo en ese momento, establecen un patrón de medida de lo bueno y lo malo, un lenguaje que se va afianzando cada vez más en pensar que todo lo que viene de todo lo blanco, todo lo claro, tiene que ver con lo bueno, y todo lo oscuro tiene que ver con lo malo. De hecho, bueno, justamente él plantea que el origen del concepto de raza tiene su lugar en el descubrimiento de América, porque antes del descubrimiento de América, Europa tenía un poder mínimo en el mundo, estaba invadida por el Imperio Otomano, y bueno, y a nadie se le hubiera ocurrido decir, por ejemplo, que los negros eran inferiores y en ese momento dominaban el mundo, gran parte del mundo. O los asiáticos, pero con el descubrimiento de América, Europa logra tener tanta riqueza que logra devaluar la moneda del imperio musulmán, y de ese modo empieza a posicionarse en el mundo, ¿no? Esto también nos hace ver cómo también el concepto de pobre se instala de una manera también totalmente direccionada, porque en nuestro sentido común o nuestra representación común podemos decir que, no sé, Bolivia es un país pobre, Perú es un país pobre, Paraguay es un país pobre, Argentina misma es un país pobre, y en realidad no somos pobres estructuralmente, digamos, desde el punto de vista de los recursos, sino que somos pobres en un juego, en unas reglas de juego, en donde países con territorios sí pobres, por ejemplo el territorio inglés, por ejemplo, que es totalmente árido, se apoderaron de los países con recursos, e instalaron también culturalmente que ellos eran los ricos y nosotros éramos los pobres, pero en realidad es al revés. O sea, de hecho, Galeano dice, ¿no?, en las venas abiertas de América Latina, nosotros tuvimos la desgracia de ser ricos y por eso fuimos conquistados por otros, ¿no? Lo mismo pasa con algunos pueblos africanos, por ejemplo, con el tema de los diamantes, de los rubíes, digamos, las cosas que más valor tienen, o el oro y la plata, ¿no? Las cosas que más valor tienen en el actual mundo tienen procedencia en los países más pobres, justamente, ¿no? Y los trabajos, por ejemplo, la minería es uno de los trabajos donde se lleva más explotados y más muertos, y condiciones totalmente precarias, y son las que dan mayor riqueza. Como podríamos pensar también en la Argentina, el campo, ¿no? El campo es uno de los sectores que mayor riqueza da, sin embargo, la gente que trabaja para ese sector es la más precarizada. Entonces, justamente Quijano lo que plantea es que el descubrimiento de América es lo que le da la mayor identidad a Europa.
porque emerge el concepto de modernidad, que es el concepto que más identifica con Europa, porque es el concepto que crea Europa cuando descubre América para imponer culturalmente una historia de la humanidad que va a ser la historia de Europa en realidad. Nosotros, de hecho, en el colegio, cuando vamos al secundario, a la primaria, estudiamos que está primero la edad antigua, después la edad media, después la moderna, y luego la contemporánea, digamos. Y esa línea histórica nos resuena bastante rara, porque en realidad no corresponde a la historia de nuestra región, sino que corresponde a la historia de Europa, una historia que es inventada en la modernidad tras el descubrimiento de América, y que es implantada, impuesta a todo el globo terráqueo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos que la Edad Media va desde el 472 después de Cristo a 1492, que donde todo pasaba alrededor de la iglesia y de los monasterios, no tiene nada que ver con lo que pasaba acá, que es el florecimiento del Imperio Maya, Inca, Azteca, bueno, y todo ese tipo de cosas. Y lo mismo la Edad Moderna. Si nosotros pensamos que de 1492 a 1789 es la Edad Moderna, donde está caracterizada por el antropocentrismo, el desarrollo de la ciencia, la separación de la ciencia de la religión, no tiene nada que ver con nuestro 1492, que es la llegada de Colón y el descubrimiento de América, donde incluso la Iglesia va a ser parte protagonista de la conquista. Entonces, por eso es que Quijano dice el descubrimiento de América es lo que le da identidad a Europa y es lo que permite construir esa historia implantada y totalmente mentirosa, porque uno de los conceptos que está asociado a la modernidad es la idea de universalidad. La modernidad, el proyecto moderno tiene pretensiones de universalidad, es decir, tiene pretensiones de instalarse en un lugar determinado como una verdad universal, ¿no? Y entonces en ese sentido es que se impone a través de esta historia universal totalmente fantasiosa, ¿no? Que logra entrar en las escuelas, en las universidades, ¿no? Porque todavía seguimos estudiando esa historia que no nos pertenece. Y en esa historia opera la idea de raza como protagonista, porque los protagonistas de esta historia universal son hombres blancos, burgueses y europeos, ¿no? O si es la cuestión es la historia de Argentina, por ejemplo, está contada desde ese marco y los protagonistas también son hombres, por lo general son blancos, y si no eran blancos son en los cuadros aclarados sus rasgos, como el caso de San Martín, como el caso de Saavedra, como el caso de Monteagudo, que tenían rasgos mulatos pero son aclarados, y son los hombres que fueron a estudiar a Europa y trajeron las ideas europeas, e incluso hasta en la organización de los ejércitos. Por eso es que en la historia oficial de la independencia latinoamericana sobresalen algunos hombres sobre otros cuando han tenido hazañas del mismo tipo. Por ejemplo, el caso de Martín Miguel de Güemes o el caso de Artigas, que son caudillos y que tienen otro tipo de fisonomía y de organización militar, no sobresalen, o el caso de Juana Zurduy y Remedios del Valle en el norte, ¿no? Que si bien Belgrano tiene un reconocimiento, pero bueno, tampoco, incluso Belgrano y San Martín en ese momento histórico no terminan, no logran, digamos, disfrutar de la gloria de la revolución, sino que son desplazados y luego por Mitre son vueltos a poner en el centro de la historia cuando ya no molestan, cuando ya son estatuas y están desde el punto de vista de los héroes, ¿no? Entonces, decíamos, la raza es aquello que establece, dice Quijano, los roles y lugares en donde se va a dar la conformación de la sociedad. O sea, las sociedades coloniales se organizan en función de la raza y del color de piel. Digo, y hablando de sociedades coloniales, Quijano, cuando se plantea como sociedades coloniales, plantea que todavía seguimos teniendo
rasgos coloniales. Por eso él plantea esta colonialidad del poder. Si bien en el siglo XIX se da la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia, y eso después tiene su correlato en el resto de América. Sin embargo, no hay una de independencia política y cultural de la dominación europea. Seguimos siendo, de alguna manera, colonizados por ese pensamiento eurocéntrico. Y de hecho podemos decir que si bien luego de la Revolución de Mayo y en el siglo XIX es más tajante esta división de lugares de poder, todavía hasta el día de hoy sigue teniendo efectos de sentido. O sea, siguen siendo los blancos y por general los hombres los que están en los lugares de mayor poder, y los negros, los mulatos, los mestizos siguen siendo ciudadanos de segunda, siguen teniendo menos derechos. En realidad en todo el globo terráqueo, ¿no? También plantea Quijano que uno de los grandes problemas que tiene la nueva conformación social post-revolucionaria es que cuando se empieza a hablar de salario y de luchas obreras, es recién cuando llegan las oleadas inmigratorias. Es decir, hay una relación, una percepción de que solamente la raza blanca puede percibir un salario y tener derechos laborales. Todavía va a faltar mucho tiempo, incluso entrado el siglo XX, para que las poblaciones mestizas puedan, incluso desde su mismo interior, sentirse con el derecho de reclamar por sus reivindicaciones. Y por eso es que Quijano plantea esta idea de Wallerstein, que es otro pensador que plantea estas cuestiones, de esta idea de sistema mundo que genera la modernidad, ¿no? Es decir, todo está atravesado por este eurocentrismo, ¿no? Incluso la constitución de la subjetividad y la constitución de la cultura, ¿no? Desde el punto de vista de la subjetividad, decimos, hay hasta incluso para dentro de los pueblos esta idea de inferioridad respecto de la Europa. Y esto también es cultural, porque no solamente está esta idea de inferioridad, sino que dentro de lo que es la escuela permanentemente se profundiza esta idea de que todo lo que es europeo es superior a lo original, ¿no? Lo originario. Incluso también la cultura, ¿no? La cultura se entiende a partir de la Revolución de Mayo como una especie de intento de aculturación de las poblaciones latinoamericanas, pero se considera cultura la cultura europea, no las culturas populares, las culturas autóctonas y regionales. Con lo cual también se sigue afianzando esa pérdida de identidades en pos de afianzar la cultura europea, la literatura inglesa, el baile del minué, el aprender el inglés o el francés, ¿no? En detrimento de las culturas originarias.